Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, cualquiera sea el momento en el que usted está poniéndose de acuerdo con nosotros para el estudio de la palabra de Dios de hoy día. En primer lugar, mil disculpas, el día de ayer miércoles no pudimos salir a través del canal de la iglesia de YouTube, pero estamos hoy día ya con la disposición. Por lo tanto, pedimos al Señor en esta hora de que nos ayude para meditar y recibir su santa palabra. Acompáñenme en una palabra de oración. Nuestro amado y bendito Padre, te damos las gracias a ti, Señor, en primer lugar, por permitir, Señor, la disposición en nuestros corazones de poder buscar de tu presencia, de poder meternos en el estudio de tu santa palabra para incrementar nuestra fe. Te damos las gracias, Señor, por estos estudios que estamos recibiendo, que estamos teniendo, Señor Santo, y pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para poder recibir, Señor, en nuestras vidas tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, de principio al final en este día. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada comenzamos una serie de estudios sobre lo que es la segunda venida de Cristo. Y hoy día continuamos. Comencé dando a manera de introducción algunas profecías que se dieron respecto de nuestro Señor antes de su primera venida. Hoy día vamos a continuar y lógicamente, bueno, a manera así rápidamente de repaso, estuvimos considerando ciertas profecías y también estuvimos viendo la parte segunda del estudio de la semana pasada, que fue lo que hay una promesa sobre el retorno de Cristo Jesús. El mismo Señor habló de su segunda venida, los ángeles hablaron de ello, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón de ese retorno de Cristo a la tierra. Recuerde, se dio a conocer la primera venida del Señor y se ha dado a conocer, y eso se cumplió, que fue lo que estuvimos viendo. Ahora se da a conocer también la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo a la tierra, la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Se ha dado la escritura, es lo que estamos analizando, y así como se dio la primera venida, así también tendrá lugar su segunda venida. Entonces ahora vamos a estar meditando sobre algunos detalles importantes de esa segunda venida de Cristo. Y uno de ellos es cómo regresará Jesús, el Hijo de Dios, a la tierra por segunda vez. Esto es algo de que se espera, se piensa de una forma, se piensa de otra, y para ello vamos a tomar las Santas Escrituras para leer en ellas. Y quiero que me acompañe en la primera carta que escribía el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica, conocido popularmente entre el pueblo cristiano como Primera Tesalonicense. Cuando decimos primera, estamos refiriéndonos a la primera epístola, o también en el idioma más popular, más conocido, más actualizado, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 5 los primeros 11 versículos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Si usted se fijó al principio, dice en el versículo 2 que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, el ladrón
nunca avisa cuando va a llegar. Porque si el ladrón dijera, hoy en la noche llego a su casa a robarle, entonces nos protegemos, encendemos luces, invitamos, qué sé yo, amigos que nos acompañen para que el ladrón no entre. O avisamos, advertimos a la policía que nos ayude, lo que sea. Y después, en este versículo que leemos, donde dice, mas vosotros o ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón. Es decir, para nosotros no es algo que nos va a tomar por sorpresa, por así decirlo, o sin previo aviso. Eso sería lo mejor. La segunda venida de Cristo para nosotros no es sin previo aviso. Nosotros sabemos perfectamente de que Cristo vuelve a la tierra, y si sabemos que Él vuelve a la tierra, entonces nosotros debemos de estar preparados. Por esa razón, ¿cómo regresará el Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra? Esto va a ser repentino. Y si usted también observó, dice en el versículo 3, dice que cuando digan paz y seguridad. Y si nos preguntamos en estos momentos cómo está el mundo, al menos la ciudad de Melbourne, nuestra ciudad, como que ya está teniendo cierto descanso con esta situación de la pandemia, del tal virus, del COVID-19. Esto ha llegado a romper la paz de muchas personas. Personas desesperadas. Acá en Melbourne recuerdo haber leído el encabezado de una noticia y ciertas cosas que decía, de una mujer que decía, yo voy a demandar, voy a llevar a la corte al Premier de Victoria, porque cada vez, y esto ha sido desde que comenzó el asunto todos los días, el Premier, el líder que tenemos, el gobierno que tenemos acá en nuestro estado de Victoria, todos los días él ha estado en televisión, no ha parado nunca. Hasta hace poco que se tomó un descanso, vieron, después de ciento y no sé cuánto de días que no ha parado de trabajar, hasta entonces se tomó un día libre. Pero todos los días él ha estado en televisión. Y esta mujer decía, yo lo voy a llevar a la corte, porque cada día que yo pongo la televisión, pongo la noticia y veo al Premier, me entra una depresión. Eso es lo que ella dijo. Me entra depresión, claro, porque él decía, hoy hemos tenido, ustedes que viven acá en Melbourne recordarán que él decía, hemos tenido 60 casos, 70 casos y todo el mundo afligido. Es decir, la paz se rompe. Esta mujer con depresión. Y así como ha sido acá, esto está golpeando por segunda vez en Europa. Francia, Italia, Alemania, España, muchos países están entrando en lo que le llaman la segunda ola, la segunda oleada, cerrando, cuarentena nuevamente, la paz se cierra. ¿Es seguro moverse por cualquier parte? No. Hay quienes han andado con guantes, con la mascarilla, con la cabeza protegida, con lentes, porque decían, no se toque los ojos, no se toque la nariz, no se toque la boca, no se toque los oídos, y si toca algo, lávese con jabón y agua por 20 minutos, por 20 segundos, para que si agarró virus, que se vaya. No olvide, lávese las manos con jabón, use esto. Es decir, una tensión, una presión psicológica, emocional, espantosa. Y la segunda venida de Cristo va a ser repentina. Y pareciera como que estamos en las vísperas, porque la Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, cuando digan todo acabó, todo problema acabó, entonces dice, versículo 3, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, no sobre la iglesia, sobre ellos, no sobre los escogidos, sobre ellos, dice el Señor en su palabra, no sobre los hijos del Dios del cielo. Dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. El día del Señor, la segunda venida de Cristo, será de una forma repentina. Sí vendrá el Señor por segunda vez a la tierra. La pregunta vendría a ser, aparte de la que nos hacemos, ¿cómo regresará el Señor? Otra pregunta sería, ¿estamos velando? ¿Estamos orando? ¿Estamos esperando esa segunda venida de Cristo? ¿O simplemente nuestra fe, nuestro nivel de fe está decayendo? Si es así, yo le invito, yo le exhorto, yo le motivo para que el nivel de su fe aumente. Tome el estudio de la palabra de Dios para que la palabra de Dios incremente la fe suya, la fe que ha sido puesta en su corazón por el mismo Señor Jesucristo. Alimente su fe, no se conforme con tradiciones, con costumbres, con esto, con lo otro. Llénese de la palabra de Dios, que es lo único que le hará a usted, que me hará a mí, estar listos para aquel día, y que para que la segunda venida de Cristo no nos sorprenda, no nos agarre como que no sabemos, como que ignoramos, no, que nosotros sepamos perfectamente. Por esa razón, no durmamos, no estemos dormidos. La Escritura dice, despiértate tú que duermes y apártate de los muertos, dijo Pablo, y te alumbrará Cristo. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya está haciendo mención el apóstol Pablo sobre otro evento catastrófico que ocurrirá, es decir, el período de la gran tribulación. Y sobre eso Pablo dijo de que es la ira de Dios cayendo sobre el morador de la tierra, pero no sobre los escogidos, no sobre el pueblo santo, no sobre la iglesia, no sobre la novia del Cordero. La ira de Dios caerá desenfrenada, y lo vamos a ver más en detalle más adelante sobre quiénes será todo esto. Y dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que vivamos o que dormamos. La Escritura, cuando habla de dormir, se refiere también a aquellos que ya dejaron de su existencia acá en la tierra y que están muertos. Hablar de que alguien está durmiendo es hablar de alguien que ha muerto, según las Escrituras. Y dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Yo les animo, yo les motivo, yo les exhorto, yo les doy palabra en este día, de que por nada del mundo no bajemos nuestra atención en la santa palabra de Dios, porque el Señor vendrá de una forma repentina. No es que van a haber avisos, no es que van a haber esto y lo otro para todo el mundo, para que todo el mundo diga, ya viene Cristo, o sea que era cierto, entonces me arrepiento. No va a ser así. La iglesia ha sido avisada. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. La iglesia está siendo avisada. ¿Por medio de qué? Por medio de aquellos que somos siervos del Dios Altísimo y entregamos palabra y hablamos sobre la segunda venida de Cristo. Estamos avisando. Dios, como que, así como decía el apóstol Pablo, como que Dios estuviese rogando por medio de nosotros, como que les estuviese hablando por medio de nosotros, decía Pablo, reconciliaos con Dios, volved nuevamente a esa amistad con Dios, a esa amistad plena, esa amistad que va más allá de una simple práctica religiosa, sino que una búsqueda del Dios Todopoderoso. Recordemos, la venida del Señor será repentina, pero nosotros estamos siendo avisados
aquellos que no quieren recibir, aquellos que no quieren abrir su corazón al Señor, aquellos que aman más las tradiciones y las religiones dejadas por los padres, a ellos sí les va a tomar la segunda venida del Señor por sorpresa. A nosotros no, nosotros sabemos que el Señor viene a la tierra y antes que Él se manifieste a todos, entonces se manifestará a nosotros y nos levantará para estar para siempre con el Señor. Aparte de eso, ¿cómo regresará el Señor? Vuelvo a la misma pregunta. El Señor volverá como el relámpago, como un relámpago. Hay quienes cuando está lloviendo, especialmente de noche, y hay relámpagos, hay truenos o hay rayos, hay quienes les gusta estar viendo. Hay quienes que no les da temor y mejor se meten más dentro de las cobijas, dentro de las sábanas, de las colchas, se enrollan más en la cama. Una cosa que es linda, sí, es acostarse y oír que está lloviendo. A mí me gusta. Yo no sé si a usted le gusta cuando usted ya terminó su jornada, ya terminó su día, ya después de haber cenado, qué sé yo, usted se acuesta y de repente empieza a llover y usted oye el ruido del agua que está cayendo sobre el techo de su casa. ¿Acaso no es eso precioso? A mí me gusta oír la lluvia. Sin embargo, cuando estoy acostado y de repente, con los ojos cerrados, está lloviendo y de repente veo como que me alumbraron los ojos, yo ya sé, ya viene un trueno o un relámpago que está fuerte allá arriba. Y cuando se escucha, y especialmente cuando son cerca de donde nosotros estamos, retumba el lugar. Dice la Escritura de que en Mateo 24, 27, dice, porque como el relámpago, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, que se muestra de un extremo del cielo hasta el otro, que se muestra del oriente hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, de una forma rápida. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 24. Dice la palabra del Señor, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es decir, no va a ser como su primera venida, de que Herodes consultando con los magos del oriente, ¿y para dónde van? Vamos a buscar el lugar donde ha nacido el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y él decía, ¿a dónde? ¿A dónde es que van a nacer? ¿A dónde? Y los sacerdotes le dijeron, bueno, según las escrituras, en Belén de Judea. Vayan ustedes, averigüen, y cuando averigüen, si ya nació, entonces vengan y me avisan. Es decir, la primera venida, el Señor llegó y se apareció solamente. Usted recuerda, siempre en las Navidades nos acordamos de esto. Leemos los pasajes de los evangelios, cómo fue que el Señor nació, que andaban pidiendo posada, estuvo en un establo, lo acostaron en un pesebre, pero no fue todo el mundo quien lo vio. Solamente los que estuvieron cerquita, los pastores, los que estaban velando las vigilias de la noche, los que estaban cuidando de los rebaños, solamente ellos se dieron cuenta. Y aquellos magos del oriente que llegaron después del nacimiento de Cristo, lo vieron, le adoraron, le entregaron presentes, oro, incienso, mirra. No todos lo vieron, sin embargo, esta segunda venida será diferente. Porque así como el relámpago se muestra en su fulgor desde un extremo del cielo hasta el otro, así será la segunda venida de Cristo el Señor. Nadie podrá decir, son mentiras que ha nacido o que ha venido Jesús a la tierra otra vez. No, todo mundo le verá. Y cuando dice de que todo mundo,
Nosotros pensamos, ¿cómo será esto posible si cuando en un lado del planeta es de día, al otro lado es de noche? Pero cuando el Señor venga, todo mundo le verá. Aparte de eso, el Señor vendrá de la misma manera como Él se fue. Véngase conmigo al libro de los Hechos en el capítulo 1. Vamos a leer 2 versículos ahí. Capítulo 1 del libro de los Hechos. El Señor vendrá de la misma manera en que se fue. Los versículos 10 y 11 dicen lo siguiente: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Cuáles ellos? Fueron los 11 discípulos, María, la madre de Jesús, las otras mujeres que estaban con ella, y el otro grupo de gente que habían creído en el Señor, que eran más o menos 500 personas, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Eran más o menos 500 personas. Puesta la mirada en los cielos y viendo a Jesús que iba ascendiendo. Y dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él, ¿quién es Él? El Señor Jesucristo, mientras Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, 2 ángeles. Versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, el Señor descenderá del cielo y todo ojo le verá. Así como lo vieron aquellas aproximadamente 500 personas, así como lo vieron ascender al cielo, así será en su segunda venida. Lo verán descender del cielo. Y aquí entran muchas preguntas. Es que mire, cuando hablamos de principios espirituales, a veces pareciera de que la lógica y la razón no tienen lugar acá, en las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque la lógica y la razón no conciben, no aceptan, no reconocen, en primer lugar, de que una mujer virgen quede esperando bebé y tenga su bebé sin intervención humana. La lógica le pregunta a la razón le vuelve la misma pregunta a la lógica, no entiendo y no sé cómo es que ha pasado. Así como sucede muchas veces con los milagros. La razón y la lógica no pueden explicar lo que es un milagro. A muchos, hasta los médicos mismos dicen, esto es un milagro. ¿Cómo ha sucedido? No sabemos, no entendemos, no lo podemos explicar. ¿Por qué? Porque si lo tratamos de hacer con razón y lógica, acá no cuadra la cosa. ¿Cómo es posible que un puñado de hombres, tomado de entre la multitud, cuando me refiero a puñado, me refiero a los 12 iniciales, los que creyeron en Jesús, los que siguieron al Señor Jesucristo, los que vivieron con Él, los que recibieron de primera mano la enseñanza del reino de Dios, y posteriormente Judas fue apartado por traicionar al Señor, y siguieron esos 11, pero después el que había caído, entonces fue restituido por otro, y quedaron los 12 discípulos nuevamente. Después de ellos vino el apóstol San Pablo. ¿Y cómo podríamos explicar a razón de lógica o echando uso de la razón mental que un pequeño grupo de hombres esparcieran la semilla y esto llegue hasta nuestros días 2000 años más tarde?
lógicamente, razonablemente eso no encaja, pero el Señor les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Milagros, muertos vueltos a la vida. Es decir, tantas cosas que acá no entran. Y los ángeles dijeron, de la misma forma que se fue, de la misma forma Él regresará. Y cuando el Señor regrese, regresará con gran poder y gran gloria. Lucas capítulo 21, versículo 27. Bendito y alabado sea Jesucristo para siempre. Lucas 21, 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ya no va a ser como cuando apareció por primera vez, que cuando lo interrogaban me decía, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque para ellos el Señor, el Mesías, ese fue uno de los problemas de los judíos, por eso no podían creer en Él, porque ellos esperaban al gran libertador de Israel. Ellos esperaban de que Él viniese en caballo blanco, opuesto, grande, un gran monarca, intocable, aquí y allá, pero no esperaban de que el Mesías anduviera con gente común, de que el Mesías entrara a hogares de ladrones, de que el Mesías se relacionara con gente de mal vivir, que se dejara tocar, besar sus pies por mujeres que habían cometido ciertas faltas. Para ellos no entraba en la cabeza, en su razón, en su lógica. Decían, no puede ser que este sea el Mesías. Del mismo modo, cuando el Señor vuelva, Él no va a volver de esa forma, sino que dice el escritor Lucas, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Ya no va a ser aquel Mesías, ya no va a ser aquel Señor Jesucristo que bajaba la mirada cuando le abofeteaban, cuando le escupían en su rostro. Ahora en esta segunda vez vendrá con poder y con gran gloria, que cuando se le vea, todas las naciones de la tierra le verán, todos los seres humanos le verán y reconocerán de que Él viene con poder y con gran gloria. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, escuche bien esto, he aquí que viene con las nubes. Lucas dijo, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lo que leí anteriormente, 21-27, Lucas. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes fueron los que le traspasaron? ¿Fue usted? ¿Fui yo? No, fueron los judíos. Ellos fueron los que gritaron, crucifícale. Zacarías, el profeta en el Antiguo Testamento, dice que cuando vean al Señor, le van a decir, ¿y qué son esas marcas que tienes en tus manos? ¿Qué son esas cicatrices que tienen? Y el Señor les va a decir, esto me lo hicieron en casa de mis amigos. En otras palabras, me lo hicieron ustedes mismos. Aquí dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y
todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la Escritura. Y yo siempre me hago esta pregunta y me gusta hacer esta pregunta. ¿Qué iremos a sentir nosotros aquel día cuando veamos al Señor Jesucristo? ¿Será que vamos a lamentar? No, vamos a